Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya a la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Amigos de Sinaloa, gracias. Amigos del auditorio y hasta donde nos escuche y nos vea, muchas gracias. Bienvenidas a sus opiniones. Les recuerdo el WhatsApp 6673-336237, 6673-336237. Bueno, el día de hoy hemos acordado de reflexionar sobre el otrora partido hegemónico en nuestro país, tras el rotundo fracaso de la coalición Fuerza y Corazón por México en las pasadas elecciones del 2 de junio, el PRI buscará renovarse de manera profunda, lo que podría incluir cambios en su nombre, colores y hasta logotipo. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que esta propuesta, así como los siguientes pasos que tomará el tricolor, se van a discutir durante la Asamblea Nacional del partido que arranca el próximo 7 de julio. Tenemos la gran oportunidad y así lo vamos a hacer de cara a los trabajos que tenemos, una profunda reforma grandísima al partido como nunca, dijo el viernes pasado. De acuerdo con Morena, se organizarán foros a nivel nacional, con Moreno, perdón. Bueno, se organizarán foros a nivel nacional, perdón. Es morenista cuando quiere el señor. Tiene su chalequito claro, de vez en cuando, para situaciones especiales. Bueno, se organizarán foros a nivel nacional para consultar este y otros temas con 6.6 millones de mexicanos que votaron por el PRI en las pasadas elecciones federales. Lo que queremos es impulsar un partido más tecnológico, digital, cercano a la población, discutir todos los temas, no solo nuestra ideología y nuestro plan de acción. La pérdida del poder del PRI en los últimos años ha sido significativa. En las pasadas elecciones presidenciales sufrió la caída en los votos del 64.66%. Si se compara con los comicios del 2012, cuando Enrique Peña Nieto ganó, en la Cámara de Diputados el PRI solamente obtuvo el 11% de los votos, mientras que en el Senado el 10.8%. O sea, tuvo una caída de votos del 64.66%. Actualmente el PRI solamente gobierna Coahuila y Durango. Javier Cabrera, ¿será la solución lo que comenta Lito? Bueno, tendrán que encontrar propuestas, ¿no? Este es un tema ya muy discutido ya en el pasado, desde que el PRI comenzó su imagen a deteriorarse en forma muy acelerada. Y no es el partido político lo que le ha sufrido, ha sido los personajes que han estado al frente y que le han representado a veces en gobiernos estatales, gobiernos federales, diputados, senadores, que el papel que han jugado ha ido desprestigiando al partido. Y esto lo hemos visto en los pasados procesos electorales y en el actual, cómo la gente, al vincular al PRI solamente por el partido, pues golpea en las urnas a los candidatos, aun cuando en muchos casos son candidatos que son nuevos o que tienen buena imagen pública. Sin embargo, el partido se convierte para ellos en un grave lastre. Yo creo que no es solamente el problema aquí, y lo que estamos viendo es el reflejo de Alito. O sea, un personaje que llegó a un partido político muy cuestionado, bastante cuestionado, sobre todo en rectitud y honestidad y verticalidad. Recordar lo que él dijo de López Obrador durante una de las campañas políticas, cómo lo denostó y después cuál fue la actitud que asumió hacia él. ¿Cuál fue la función que ejerció en este sexenio? Bueno, de ser parte de una especie de bisagra para ayudar a Andrés Manuel López Obrador en algunas iniciativas. Y esto, lejos de beneficiar al partido, lo perjudicó. Incluso hubo rompimientos de muchas figuras dentro de este partido, pues que le plantearon a Alito su salida. ¿Y qué hizo él? Pues amplió su periodo. Y ya estamos viendo hoy los resultados. Esto tendrá beneficios, el cambiar solamente de nombre y decir que van a tener nuevos estatutos. Yo creo que no. Aquí tendrían que ser nuevos factores, nuevos actores políticos que deseen en verdad pues renovar el partido con una visión y con personajes totalmente distintos, con una buena imagen pública,
que vuelva a ser un partido fuerte, poderoso, sobre todo que no se olvide de las clases sociales. Ese fue su mayor problema. Sí. ¿Por qué? Porque en el pasado, con el simple hecho de que alguien fuera postulado por el PRI, con militancia y sin militancia, con buena imagen, ganaba. Los tiempos fueron cambiando, la izquierda fue avanzando, entre ellos el PRD, que se convirtió en una nueva opción. Fueron a la conquista de los electores, pero directamente a los hogares. Hicieron trabajo de tierra y después también se les olvidó esto al llegar al poder, y llega Morena y en muy poco tiempo logra conquistar la voluntad popular, y lo estamos viendo en este último proceso electoral. Bueno, pues el PRI tendrá que hacer algo necesariamente, pero con estos personajes yo creo que no le va a ayudar mucho. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, lo que está diciendo, lo que está telegrafiando Alito Moreno al decir vamos a volvernos un partido digital, es que se están preparando para ser una minoría, un partido minoritario. ¿Por qué? Porque básicamente no es tanto en lo digital, no es en el aire en donde está la discusión de las ideas, es en la calle. Y esa lección se la dio el presidente López Obrador. La calle. Entonces, ¿qué pasa? Que las reformas que ha tenido el revolucionario institucional ha sido siempre con presidente de cabecera. O sea, el PNR lo funda Plutarco Elías Calles, son casi 600, 800 partidos locales, forman ese núcleo donde el generalato se queda y se institucionaliza la lucha armada. Sí. Entonces, ese modelo político le dio sustentó el aparato político y tuvo su primer quiebre, ¿dónde? En el 54, 52, con la elección de Ruiz Cortines. ¿Por qué? Porque decían los generales, ¿cómo va a ser el contador de Obregón el que va a ser presidente? O sea, no somos los generales. Entonces, pero ya se había dado el tránsito a lo civil, de lo civil a lo militar, el poder. Entonces, estaba esa fase de devolver a los militares a los cuarteles, porque veníamos de la lucha revolucionaria. Entonces, llega Ruiz Cortines, luego el otro quiebre es en el 68, luego el otro quiebre es en el 88, cuando la facción de las corrientes de izquierdas vinculadas al expresidente Luis Echeverría se salen del PRI y forman la Corriente Democrática Nacional, donde esta corriente, junto con los de izquierda, o sea, los cuadros políticos emanados de Luis Echeverría, el 68, el Jueves de Corpus, el 71, se vinculan con la izquierda y forman esa corriente. Entonces, después viene la recomposición del PRI en el tema del liberalismo social, cuando decían, ¿para qué? Para dejar caer el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque pasó a ser un partido controlado por el Estado, donde el Estado controlaba la vida económica, controlaba todo, a desmantelar ese Estado. Entonces el PRI tenía que estar homogeneizado a esas situaciones. ¿Y cuál fue la gran reforma? El ejido, porque el ejido era el bastión y el control político de el voto verde, pues del PRI. Entonces desmantelan esa parte y empieza el PRI a perder esos bastiones. Luego viene el 2000, la alternancia, el 2012, y con el 2012 viene la expresión, de las peores expresiones que ha habido en el PRI: frivolidad y corrupción. Y ya con eso el PRI se fue. Francisco. Pues mira, realmente el PRI va a seguir controlado por Alito, y con eso está dicho todo. No tiene caso tanto choro. Va a seguir Alito y bueno, a seguir hundiendo, bueno, si es que han de andar buceando allá abajo como el Titanic. Por eso es la prisa de este individuo de ya ir no tanto si ir a la convención, al nuevo PRI, no. Es para que quienes lo siguen, la mayoría que fueron beneficiados por tantas pluris, pues lo aclamen para que continúe al frente de ese negocio que, a pesar de los pesares, sigue siendo el PRI. ¿Qué hemos visto y estamos viendo en Morena? Pues una especie de nuevo PRI. Así es. En el PRI, ¿qué es lo que se ejercía? Se ejercía de manera muy férrea el llamado presidencialismo, lo que en su época Vargas Llosa escandalizó a los de aquí,
cuando dijo que México era la dictadura perfecta. Bien, entonces, en este caso, estamos ante una situación donde desde la época de Echeverría, pasando por Salinas, no mirábamos un presidencialismo tan fuerte como el que preside actualmente el presidente López Obrador. Y antes de venirme lo estaba observando en la mañanera, y el presidente volvió otra vez a reconfirmar que él se retira de la política, porque una reportera le preguntó: ¿y es cierto que usted está palomeando al próximo gabinete de la doctora Sheinbaum? No, dice, no, para nada, dice. Yo ya, como les dije, me retiro a mi rancho allá en Palenque. El nombre, pues yo creo que todo México se lo sabe, no lo voy a repetir. Y dice, es más, dice, yo voy a tener que estar yendo y viniendo de Palenque a la Ciudad de México a visitar a mi esposa, dice, a la que tanto amo, porque me voy a dedicar a la investigación literaria. Y les digo, no voy a viajar en aerolíneas, dice, comerciales, para no andar en los aeropuertos, a ver cómo le hago para trasladarme. Es más, les digo, va a estar muy difícil que alguien me tome una fotografía. O sea, se va a aislar completamente. Bueno, sí, pero cuando dice eso AMLO, yo recuerdo que cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Distrito Federal, cuando le preguntaban sobre sus aspiraciones presidenciales, la respuesta de él era: a mí denme por muerto. Ya el chiste, el resto se cuenta solo. Así es, Francisco. Bueno, Javier, vamos a conclusiones. Sí, el problema no es solamente renovar el partido, cambiarle de nombre, de estructura, de forma de pensar y hacer, sino quién lo va a hacer, quién son los actores políticos que se van a encargar de este partido. Y necesariamente tendrán que hacerlo, porque se está viendo que hoy la vinculación del partido pesa mucho en contra en las urnas, que la gente ya no los ve muy bien, los ve con desconfianza, los ve incluso muchos con odio. Y bueno, esto se está reflejando y lo vimos en el pasado proceso electoral. ¿Cómo concluyó? ¿Cuál es el porcentaje de votos que obtuvo el PRI? Bueno, pues esto llama a que necesariamente tendrán que hacer algo para renovar y mandar un mensaje de que hay un nuevo partido político con una visión distinta para nuevos tiempos. Pero estos nuevos tiempos, no solamente, como dice efectivamente Milton, no es solamente la cuestión digital, hoy tener contacto solamente por la vía digital, que es muy impersonal esto. Necesitas ir a cada hogar, a las calles, a conocer qué piensa la gente, qué desea la gente, qué desea escuchar. Eso lo hizo López Obrador durante varios años. Anduvo recorriendo todo el país, escuchó lo que la gente quería, lo que desea, y la respuesta se les dio él. Que no se han cumplido muchas cosas, bueno, pues ese es otro asunto, ¿no? Pero la gente tuvo una respuesta y se sintió identificada. Y el PRI, que normalmente era lo que hacía en hace mucho tiempo, pues fue perdiendo esos bastiones de voto prácticamente cautivo, bueno, pues porque llegó una disputa de tipo político. Y hoy necesariamente van a tener que hacer un cambio, pero la pregunta es que necesitan otro tipo de personajes con otros nuevos rostros y con una nueva visión de qué desea el partido y hacia dónde va y cómo piensa disputarle en el futuro a Morena, que está bastante fuerte la marca, las urnas en los procesos electorales que se puedan venir en los próximos años. Así es. Milton, conclusiones. Bueno, a diferencia de los dos presidentes que comentaba Francisco, Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari, pues Luis Echeverría ganó con 12 millones de votos en 1970 contra 2 millones de Efraín González Morfín del PAN. Era otra la vida. 18 años después, prácticamente ese grupo político, el grupo político del presidente Luis Echeverría, junto con los que persiguió, le cerraron la elección a la expresión moderna en aquel tiempo del PRI, que era el PRI neoliberal, el PRI de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, después, ya ahorita en el 2006 le vuelven a cerrar la elección, y en el 18, al fallar el modelo social, económico y político que tenía tanto el PRI como el PAN, falla,
llega esta expresión, esta visión de Estado heredera de ese echeverrismo y gana. ¿Y cómo llega? Con una consolidación electoral y lo decía Bravo Mena en los primeros días del 2018. Todo ese México que construimos de contrapesos, la gente le devolvió el poder al presidente, pero abrumadoramente. Entonces, ahorita, en este 2024, 6 años después, otra vez, abrumadoramente, la mayoría le da esa mayoría abrumadora al poder presidencial, y el poder presidencial que dice, ya entendí, se termina el sistema de alternancias, el sistema de esa alternancia política, de equilibrios, eso ya terminó. Ahorita es volver a esa parte donde el Estado daba o regía o equilibraba el tema del ingreso y del consumo. Y la elección fue eso, ingreso, consumo. Y muchos dentro del PRI y del PAN no la vieron venir. Entonces, por esa parte, a la gente, ¿qué dice? O sea, a ver, a mí el régimen me está dando esto y esto y esto y me facilita esto, ok, yo lo valido. Y mientras el PRI, no, es que no va a haber equilibrios, no va a haber esto, no, a ver. Ustedes, esto y esto, no me lo dieron. Entonces, les cambió la conversación. Por eso López Obrador cambió la conversación y cambió la forma de hacer política. Y ahorita el PAN y el PRI, y bueno, el PRD pues ya va a desaparecer, pero el PRI que dice, no entiende la conversación, quedaron tan choqueados que dice, nos vamos a volver un partido digital. Ok, entonces te vas a quedar con el registro y un poquito más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no van a ir a la calle, de por sí no tienes estructura, no vas a trabajar en esa parte de la estructura, no vas a crear contenido o narrativas políticas, entonces te vas a quedar en lo digital. Sí. Bueno. Pero tampoco puede bajar la cortina, ¿no? No, tampoco. No se trata de decir, bueno, ya cerramos el changarro y ya nos vamos. Tienen que buscar cómo reconstruirse. Mucha gente sigue en el PRI. Ahí están 6 millones de votos. Sí, ¿no? Bueno, ese punto es muy válido. 6 millones de mexicanos que votaron por el PRI. Cuando cambien las siglas, mucha gente va a virar a Morena y otra se va a quedar en el PRI. O sea, son la duda es, ¿puede jalar votos de mexicanos que no votan por ellos, el PRI? Es que si cambias el ropaje y todo, pero son los mismos y son los mismos dirigiendo, ahí. Va. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cambiar? Francisco. Esa es la clave, si a lo mejor pueden retraer a Roberto Madrazo de vuelta. Hombre. Perdón, Francisco, prosigue. Para los maratones, para correr los maratones. No, güey. No, la verdad, es insaciable Alito. Y bueno, pues él sabe que para continuar en el pandero y seguirse tomando en cuenta y en negociaciones políticas, necesita mantener secuestrado al PRI y la cúpula y camarilla de priistas que lo siguen, que muchos salieron beneficiados y muchas, pues con plurinominales, etcétera, ¿no? Pero en cuanto digan, continúa Alito, señores, vayan buscando definitivamente la fosa común para que ahí queden los restos del partido. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir? Solamente que a fines de este sexenio o el otro hubiera una hecatombe financiera, una crisis severa, que ahí es donde pega. En la economía, ahorita Milton le pasó rozando a eso, como cuando Bill Clinton tuvo aquella crisis por lo de Mónica Lewinsky, que no le llevaban la cuadratura al círculo porque el pueblo norteamericano pues le estaba perdonando esa cochepacha, hasta que dijeron, es la economía. El otro día, antes de las elecciones, muy raro, el presidente López Obrador se empezó a referir a cómo es actualmente los procesos democráticos, cómo era el pasado, en fin. Y de repente dice, por ahí anda uno de esos intelectuales orgánicos que le tituló a su colaboración como una copia de es la economía, es la panza. Y tiene razón, dijo el presidente López Obrador, efectivamente, es la panza, le dijo, porque hoy los programas sociales llegan a más de 25, 28 millones de personas beneficiadas. Y me acusan de populista, dice. Y los conservadores me dicen, hey, no les des, enséñalos a pescar, dice. Pero resulta que no hay agua ni pescado, dice. Entonces, efectivamente,
es el consumo, es la economía, y el que les estén recordando permanentemente desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, de mañanera en mañanera, cómo fue ese pasado. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene mucho material. Es mucho material, pero aparte quedó, el PAN y el PRI quedaron tan descalificados por el tiempo que estuvieron en la presidencia de la República, sobre todo el PRI, que no pueden presumir que con ellos se creó el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit y otras instituciones más. Es más, vean ustedes, del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, qué es lo que permanece aún y que le dio a México un relanzamiento muy fuerte en cuanto a su participación en la economía ya globalizada. El TLC. Trump llegó, llegó y le cambió la correlación, pero más o menos lo dejó igual. ¿Por qué? Porque Trump dijo, no es posible que México dentro del TLC esté saliendo más ganón que los norteamericanos. Esa fue una idea que empezó a impulsar Salinas de Gortari, primero cuando estaba en un escritorio desde lo que se llamó el GATT, pero ya estando ahí, firmó con Canadá y Estados Unidos el TLC, que se mantiene aún, en fin. Pero, como dijo Milton, cuando llega Peña Nieto, 12 años después de que el PRI pierda la presidencia, y llega como una telenovela que todos recordamos, junto con su señora o ex señora Gaviota, pues vamos a jugárnoslo otra vez. Y el resultado estuvo peor. Así están las cosas. Javier, un minuto. Sí, los tiempos van cambiando y si los políticos no se van adaptando y escuchando cómo se está moviendo y la forma de pensar, y además los electores son distintos ya, los nuevos jóvenes que han empezado ya a tener edad para votar y con el paso del tiempo van madurando, pues van cambiando también quienes desean participar en la vida política, y los partidos, muchos de los partidos no se actualizan. Uno de ellos es el PRI, pero el PRI ya traía un desgaste bastante fuerte, porque los cambios tan bruscos en la vida política, de la forma de designar a los candidatos de ese partido, pues que lo hacía el presidente de la República, como lo hacen actualmente también en Moreno. La línea viene hoy desde el Palacio Nacional, antes venía desde Los Pinos, pero se empezó a romper ese equilibrio que había entre los diversos grupos políticos y se empezó, a alejarse de la población, vendiéndonos, pues que estaríamos a la par de Estados Unidos y Canadá con el Tratado de Libre Comercio. Se rompió toda la economía cerrada que teníamos. Son los nuevos tiempos, efectivamente, el mundo se abrió y hoy estamos viendo los resultados, ¿no? De un partido desprestigiado, con dirigentes que además impuestos de la presidencia, y que son los militantes en su momento no dijeron nada, porque llegaron verdaderos presidentes sin ninguna vinculación con las clases políticas de ese partido, que fueron impuestos y que nadie dijo nada. Y a veces también fueron impuestos candidatos, a pesar de que había molestia, pero al final había una gran sumisión cuando la línea venía directamente. Y háganle para donde quieran. Su obligación es ir a las urnas a votar por Se fue perdiendo eso. Sí. También la gente fue cambiando de punto de vista. Y hoy estamos viendo una realidad distinta, y que si el PRI no da una lectura y los nuevos actores que van a participar en su posible renovación no le dan esta lectura, de nada va a servir que le cambien el nombre. Muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Un minuto, Milton. Bueno, voy a ejemplificar con un ejemplo aquí de la mesa esta estrategia que trae Alito Moreno con el PRI. Y es un ejemplo, ¿no? O sea, amigos del auditorio, Luis, Javier, es como si, por ejemplo, Pancho y yo decimos ahorita, nos vamos a poner a dieta. Entonces, sí, pues es como, no, suponiendo, pues vamos suponiendo. Espérate. Es como que no. Dieta. En ayunas. Sí. Continúa. Bueno, entonces nos vamos a poner a dieta y empezamos a comprar ropa diferente. Nos cortamos el pelo diferente. O sea, ya nos vamos a ver diferente. No, pero vamos a seguir comiendo igual, ¿no? Entonces, no vamos a bajar de peso. A ver, Cabrera quiere decir la ropa. Pero ya se han cortado el pelo y se han visto diferente. Sí. Pero habrá que preguntar cómo los vieron con esos cortes. ¿Cómo nos vieron con esos cortes? O sea, sí. Parece que no fueron muy atractivos. Sí. Yo serví de risión nomás. Entonces, sí, pero
pero vamos a seguir. No podía haber usado o sea, otro ejemplo. Pero indistintamente, o sea, vamos a seguir comiendo igual. Así el PRI, o sea, se va a cambiar el nombre, van a volver a digitalizarse y todo, pero las prácticas y las gentes van a ser las mismas. Entonces, ¿cómo transitar en esta parte de esta consolidación de un régimen hegemónico, de partido hegemónico? ¿Qué está diciendo Alito? Nos vamos a volver minoría, no vamos por la calle, no le vamos a disputar eso al Dice régimen. Jesús Michel, hijo, que me acabas de decir gordo. Bueno, estamos. El problema es que No estamos gordos. dentro de esa estructura y dentro de esos 6 millones de votos, pues puede haber gente que en lugar de jalar a más gente, pues se va a ir reduciendo. Se va a ir reduciendo. Si no cambian de veras. Y por la, Si no cambian de y veras. la conformación de los cuadros se van a ir a Morena. ¿Por qué? Así Porque es. ¿cómo nace el PRI? En presidencia de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Milton, como muchos ya se han ido, Francisco, Nada más te finalmente. aclaro una cosa, Milton. Ey. Si somos 100% agua, no estamos gordos, estamos inundados tú y yo. ¿Me entiendes? Sí. Esa analogía que hiciste me recuerda a un amigo que yo estimo y quiero mucho, que está más o menos de mi rodada. Ey. Y me dijo, oye, ¿quieres verte más delgado? Me dijo. Pues no sé, tú dirás, le dije. Vístete de negro, me dijo. Ah, ¿No? Porque él se viste de negro permanentemente. Y yo lo veo y cada vez que lo veo, pues lo sigo viendo como lo veo. Entonces, la política es así. Es el gatopardismo eterno de que todo aparentemente cambie para que todo siga absolutamente igual o peor, mataril y dilirón. muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, si nos vamos a despedir, se quedan en ¿Qué vibra? El show del Mariconcho en esta mañana. Les saludamos a usted que nos ha acompañado a lo largo de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo. Que la pase de lo mejor.